Y muy bien, ahora sí verificamos nosotros lo que serían los asentamientos, porque pueden ocurrirse asentamientos en nuestra cimentación o en la edificación que vamos a trabajar. Pues obviamente, cuando nosotros tenemos algún tipo de suelo con ciertas características, y por ejemplo, si uno naturalmente espera que el suelo esté compactado a cierto punto y sobre eso llegáramos a colocar una cimentación, digamos que nosotros tenemos el terreno de nuestro proyecto, ya tenemos la plataforma a trabajar. Vamos a proceder a hacer la excavación de pozos, ¿sí? Hacemos el agujero para poder cimentar. Pero generalmente este tipo de suelo que nosotros vamos a encontrar debería de preverse una compactación, ¿sí? Si en algún caso el suelo natural no se llegara a compactar, esto puede repercutir en varios problemas. ¿Qué es lo que pasa? Todos los suelos de manera natural han sido consolidados nuevamente, y hago énfasis, de forma natural. Por ejemplo, en dónde han escuchado ustedes el término metros columna de agua? Espero que ya lo hayan visto. ¿Y qué significa eso? Metros columna de agua. Me parece que una medida de presión se ocupa bastante en sistemas de agua potable como para medir qué tanto pues se elevaría en el líquido, pues el agua, Correcto. dependiendo de la presión aplicada. Muy bien, gracias Augusto, muy amable. Bueno, gracias. Efectivamente, cuando nosotros hablábamos de metros columna de agua, pues digamos que íbamos a tener un pequeño diferencial o un volumen a analizar. A ver, aquí tengo algunos esquemas que ejemplifican eso, ¿sí? Así como esto. Y pues habrá un volumen o una masa que, digamos, que podemos analizar, pero obviamente está sometida a un espacio volumétrico en el cual sobre de ella, sobre esta superficie, lo que tiene es básicamente como el equivalente a metros columna de agua. Acá tiene pues metros columna de suelo, digamos, por ponerle un nombre. Quiere decir de que pues obviamente acá encima de este diferencial lo que tenemos es una presión ejercida por el estrato o la capa de suelo que está sobre ella. Entonces, pues generalmente este peso o este volumen que está sometido a fuerzas de gravedad y pues obviamente el paso eh, del tiempo, el paso de pues, algunas personas o la carga sobre el nivel de superficie, va generando de tal manera una compactación, pero no una compactación mecánica a través de maquinaria, sino una compactación nuevamente natural. Entonces, el problema es de que si, por ejemplo, nosotros ya cuando estemos hablando, o mejor dicho, ya cuando estemos realizando alguna cimentación, si no tenemos el adecuado cuidado adecuado, perdón, de todavía compactar ese suelo, el problema es de que naturalmente cuando empecemos a generar una sobrecarga, de tal forma que vayamos a ubicar alguna estructura sobre nuestra cimentación ya excavada, ocurrirá una expulsión de agua que está subsuperficial en esos estratos, es decir, todo el peso del concreto y de la cimentación empieza a sentar el suelo naturalmente, porque obviamente tiene más carga ahora, y se empiezan a reacomodar todos esos espacios vacíos que de alguna manera tenían, tenían un volumen ocupado, ¿sí? Entonces, lo que nosotros procuramos hacer es tratar de generar una compactación antes de que nos suceda eso, porque si no, pues podemos someternos a mucha complicación, ¿sí? Porque naturalmente el suelo va a empezar a reacomodarse como tal. Entonces, pues, lo que nosotros debemos de procurar es generar la suficiente compactación y pues, que ya no permitamos nosotros una deformación excesiva. Aunque hay que tener claridad en que muchas de las normativas permiten cierto nivel de compactación, perdón,
de desplazamientos o de reacomodo de suelo, de tal manera que esto lo que va a hacer es producir un pequeño hundimiento, ¿sí? Esos diferenciales de hundimiento, pues generalmente en todas las normativas se estima que hasta 1 pulgada es un rango aceptable. No más que eso, porque si no empieza a generar esfuerzos no uniformes, esfuerzos que la estructura en sí va a tratar de compensar de alguna manera, además de que también se puede llegar a generar deformaciones que en elementos que sean efectivamente muy rígidos como el concreto, cualquier pieza fundida de concreto, lo que va a pasar es de que se va a fisurar. Entonces, estos desplazamientos o hundimientos diferenciales, lo que nosotros procuramos es de que no vayan a exceder esa pulgada. Y pues dentro de ello vamos a estar, media vez no la excedamos, vamos a estar dentro de un rango adecuado, ¿sí? Pero recordando que, y especialmente para cimentaciones grandes, de edificaciones que tengan bastante peso, no podemos dejarlo sin realizar una serie de trabajos previos. También hay otras características que ustedes pueden contemplar, como por ejemplo, em, me imagino que también se pone bastante en práctica. Hay una cuestión acerca de cuando nosotros vamos a colocar alguna capa de fundición, si el suelo em, es muy arenoso, digamos que puede generar filtración de agua, muchas veces lo que se hace es de que se coloca una pequeña capa de limpieza, le llamamos acá. Es una como pastilla, es una fundición de un concreto pobre, hablemos de 1 pulgada hasta 2 pulgadas de fundición de un concreto pobre. Cuando me refiero a un concreto pobre es en baja resistencia, hablemos de 1000, 2000 PSI, porque no requerimos invertir tanto dinero en ese tipo de pastilla de limpieza, sino que lo que queremos hacer es simplemente generar una capa de impermeabilización, pero obviamente a través de una fundición. Generalmente estas también pues, nos sirven para obtener superficies completamente planas que de alguna manera nos garantizan que cuando nosotros vamos a generar una distribución de cargas a través de nuestra zapata, esto se va a dar de una manera pues bastante uniforme, ¿sí? Es lo que buscamos. Muy bien. Si vamos avanzando, vamos a tener diferentes tipos de asentamientos. Pueden ocurrir los inmediatos o los elásticos. Estos, si ustedes han tenido la oportunidad de ver cuando pasan alguna maquinaria pesada sobre generalmente esos terraplenes o esas plataformas que están empezando a trabajar, pues, ¿qué es lo que sucede? Que casi siempre pasa la maquinaria y el suelo se compacta conforme el paso de las llantas y posterior al paso del tractor o de la maquinaria, nuevamente recupera su forma. Entonces, ese tipo de deformaciones son las que generalmente se deben a las características del comportamiento elástico propio del suelo, ¿sí? Generalmente estos tipos de asentamientos van a estar en suelos granulares, secos húmedos, saturados, ¿sí? Y en suelos finos, es decir, que sean secos o húmedos, pero no saturados, ¿sí? Porque si no, lo que pasa con suelos que sean finos y estén saturados es de que se empieza a producir una especie de pasta, como la arcilla. Si se le aplica agua a las arcillas, lo que empieza a ocurrir ahí es una serie de combinación a nivel molecular que genera pues una consistencia bastante pastosa, ¿verdad? Si nosotros tenemos un suelo saturado y lo empezamos a someter a ciertos esfuerzos, recordemos los esfuerzos propios de la edificación, con la presión del agua van a aumentar repentinamente esos esfuerzos a nivel interno. Entonces, en suelos que sean arenosos y altamente permeables, el drenaje causado por el incremento de esta presión de los poros del agua es lo que empieza a ocurrir a nivel interno. En cambio, si nosotros habláramos de un asentamiento, pero por consolidación, pues vamos a tener
de dos tipos, la primaria y secundaria. Y pues la primaria es solamente un cambio en el volumen de los suelos saturados cohesivos, porque se está expulsando el agua, se está consolidando. Mientras que la secundaria pues van a ser eh, aquella que ocurra en suelos saturados cohesivos. ¿Sí? Bastante práctico ello. Muy bien. Los asentamientos inmediatos dependen de qué espesor de estrato nosotros vamos a tener. Y por eso la alusión de los metros columna de agua, porque obviamente el espesor que nosotros tengamos encima de esa capa, lo que va a hacer es afectar directamente el esfuerzo que va a suceder en el rostro superior. ¿Ya? Si tenemos nosotros un suelo, pues es obvio, es de esperarse que claramente tenga su propio módulo de Poisson, módulo de Young o elasticidad, y que también, dependiendo de cómo sea la aplicación de carga, es decir, si es una carga uniforme, si es una carga no uniforme, etcétera, etcétera, pues vaya a tener sus propias características y formas de redistribuir esos esfuerzos internos. Si habláramos de que fuera una zapata con forma circular, ojo que antes, hace mucho tiempo, se acostumbraba generalmente siempre las zapatas cuadradas porque son más fáciles de trabajar, pero también podían llegar a suceder zapatas circulares. Entonces, para que lo tengan ustedes en mente. ¿Sí? Y pues si nosotros tenemos ese tipo de carga en forma circular, podemos tener pues algunos asentamientos y calcular obviamente sus esfuerzos dependiendo de cómo vayan siendo estos. ¿Sí? A través de esta ecuación que nosotros tenemos acá. Es decir, que el asentamiento nosotros lo podemos obtener a través de el esfuerzo actuante por el radio del área cargada, ¿sí? Como es un círculo, dividido el módulo de elasticidad, y eso lo multiplicamos por un coeficiente de influencia que depende del coeficiente de Poisson. Bastante práctico ahí, ¿verdad? En cambio, si nosotros tuviéramos una forma de carga, pero rectangular, básicamente lo que vamos a llegar a tener es una carga en este sentido, es una curva bastante pronunciada. En cambio, vean ustedes que cuando son circulares, el problema de las circulares es de que genera este tipo de esfuerzos. Miren ustedes, mientras, mientras nosotros vamos variando, ¿sí? Aquí los coeficientes de influencia, ¿sí? Vean ustedes cómo tiene comportamientos bien diferentes, ¿sí? En cambio, si por ejemplo nosotros revisáramos las formas de carga rectangulares, si ustedes pueden observar acá, lo que básicamente vamos a tener es pues una distribución bastante uniforme, bien práctica, que casi siempre pues está consecuente a que mientras tengamos nosotros una variación entre la longitud sobre el ancho, pues eso nos va a ir generando una relación de forma. Las relaciones de forma casi siempre pues nosotros las utilizamos para tener la idea de que obviamente una zapata que sea pues bastante esbelta, muy rectangular, muy larga en uno de los sentidos, va a tender a ser poco rígida, poco estable, ¿sí? Porque obviamente no tenemos una distribución de esfuerzos de lo más adecuado, ¿sí? Y la ecuación para poder definir esto nos va a producir ese asentamiento pero en esquinas, ¿sí? Entonces es por ello que nosotros vamos a tener podemos llegar a tener incluso hasta 4 maneras diferentes de asentamientos, ¿sí? Precisamente porque si nosotros llegamos a tener esas irregularidades en la carga, recordemos que pues muchas veces podemos llegar a tener alguna variación con los momentos especialmente.
Entonces el asentamiento va a ser diferente en cada una de esas 4 esquinas, ¿sí? Entonces por ello pues, se toma ese criterio en cuenta, ¿sí? Ok. Si seguimos avanzando, pues ya revisando un poco más a profundidad, vemos acá una prolongación de la gráfica que va teniendo, pues obviamente su variación en base a la profundidad que tiene y también en base a la forma que tiene la zapata, ¿sí? Muy bien, ahora veamos. Si nosotros llegáramos a tener algún estrato que tuviera bastante arcilla, acuérdense ustedes que las arcillas son granos bastante finos, ¿sí? De hecho, yo creo que las arcillas también se utilizan para hacer esculturas, eh, más otra serie de químicos. También, si no estoy mal, creo que las damas, pues, creo, pueden hacerse mascarillas, creo, decía, o tratamientos en la piel, algo así. A lo que voy es de que, si se dan cuenta, tienen muchas aplicaciones más no estructurales. Por si no tenían la idea, pues para que ustedes vayan teniendo alguna referencia de cómo pueden ir siendo estos suelos. Entonces, si por ejemplo se utiliza para formar una pasta y luego dejarla que se seque, y obviamente esa arcilla que pues, se utiliza para esculturas tiene materiales cementicios ahí agregados, eh, pero cuando la arcilla está saturada, el problema es de que se genera una especie de pasta, ¿sí? Una especie de masa que si, por ejemplo, nosotros tuviéramos un estrato de arcilla y tenemos un nivel freático, pues lo que ocurre es de que vamos a tener un incremento de esfuerzo considerable que va a afectar directamente el comportamiento de esa zapata. Eso es lo que nosotros no buscamos que ocurra. Y para poderlo calcular, pero ya de una manera pues medible, que sea a través de ensayos y pruebas de laboratorio, pues nosotros lo que vamos a poder realizar es de que si vamos a hacer asentamientos o pues el cálculo, el ensayo de consolidación, esto lo que nos devuelve es qué tanto se asienta sobre pues, una muestra, en la cual pues se va a generar una carga a través de una muestra que está dentro de un cilindro, así como lo ven ustedes en las fotografías, que es un anillo metálico y que está como un sándwich dentro de 2 capas de piedras porosas. Las piedras porosas lo que hacen es tratar de distribuir de una manera bastante uniforme la carga que se le aplica para medir las deformaciones y a través de los poros se puede liberar lo que serían los vacíos de esa muestra de suelo y el agua. Hay algunas ecuaciones, estas todavía no las vamos a tocar, pero pues es bueno que las tengan. Solo estoy viendo que aquí se corrieron unas líneas que había hecho. Hay que ver por ahí que queden bien. Pero esto es un paréntesis. Van a ser de los ensayos perdón, de las ecuaciones que vamos a ir viendo más adelante. Em, si nosotros tuviéramos algún suelo preconsolidado, también puede existir un ajuste en la calibración del cálculo de los asentamientos. Se hace a través de curvas como estas. Generalmente estos lo trabajan ya los laboratorios. Y de igual manera, pues para consolidación de primaria, para arcilla preconsolidada, lo que cambia son algunos límites, ¿sí? Y pueden existir 2 casos. Como lo ven ustedes acá, solo recuerdan un poco acerca de algún curso de mecánica o de laboratorio de suelos. Esto tal vez no compete tanto a cimentaciones, que era algo que les mencionaba a los compañeros, pero sí muros de contención. Vamos a ir tocando ligeramente y vamos a verlos ya de último. Lo que pasa es que lamentablemente la formación que recibían los chicos de URL
en el pensum no se tocaban muros de contención, entonces pues eso es algo en criterio propio. Podemos o no tocarlos. No estoy seguro si ustedes también ya han podido aprender a diseñar muros de contención, pero eso es un tipo de obra bastante demandada. Entonces, no sé, vamos a ver, hagamos una encuesta aquí rápido, un pulgar arriba, si ya han recibido dentro de su formación académica diseños de muros de contención. Eh, bueno, si nadie levanta, entonces pues quiere decir que no. Nada, nada. Ahí, ahí. Muy bien. Bueno, perfecto. Ok, gracias. Mm, a ver, y si levantan la mano ahora los que quisieran aprender a diseñar muros de contención. Muy bien, perfecto. Ok, excelente. Bueno, excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, les agradezco mucho, ¿vieron? Sí, es la mayoría. Bueno, perfecto. Muy bien, gracias. Ya pueden bajar su mano. Perfecto, entonces, creo que sí. Es un mal de ya de por sí en nuestros pensum, ¿cierto? Bueno, vamos a verlos. Vamos a verlos hasta el final. Aprovechamos que es un curso directamente de obras de geotecnia, obras civiles para geotecnia. Y bueno, pues lo que se refiere a muros de contención se basa a través de los diferentes empujes. Ojo que ahorita esta diapositiva está pensada en una introducción a nivel general, ¿sí? Por ello es de que pues ahorita no se ofusquen, no es de que ya estemos haciendo los ejercicios, pero cualquier tipo de contención de suelo se basa a través de tener una porción de ese elemento enterrada, y esa porción enterrada tratar de resistir. Digamos que si nosotros tuviésemos algún muro que va a estar enterrado, pues una pequeña porción, ¿sí? Digamos un L cuartos o un L tercios, ¿sí? Va a estar enterrado, pues el empuje que pudiera hacer el suelo trate de no voltear ese muro, que también sea lo suficientemente liviano o estén compensadas las fuerzas y los esfuerzos para que tampoco se asiente, y que también tenga una geometría sin mucha excentricidad para que tampoco voltee, ¿sí? Entonces, pues son varias características que vamos a ir viendo en contención de suelos. Y bueno, así como esta imagen, esto tal vez no es tanto un muro de contención naturalmente o común que comúnmente se ve, sino que estos son unas tablastacas, ¿sí? Es una lámina pues, que tiene cierta rigidez, precisamente por precisamente esa rigidez que se logra ver acá. Si ustedes observan, parece como una lámina troquelada, ¿sí? Solo que el troquel acá pues, es mucho más grande. Y lo que llegamos a conseguir aquí es de que a través de ese troquel se genera una mejor inercia que si fuera una lámina solamente plana. Esa inercia permite que esto se pueda, como que si fuese un clavo, pues ir martillando, ¿sí? Entonces se va enterrando en el suelo, y ya enterrado ya se puede excavar el volumen que está contenido, y con ello pues se puede trabajar una contención sin mayor problema, ¿sí? Y no hay necesidad de, digamos, el problema en los otros tipos de muros es de que nosotros tenemos que retirar todo el suelo, construir el muro, levantar, esperar a que frague el concreto, y de último, pues ya se puede rellenar donde estaba el suelo que queríamos contener. Entonces, siempre es una logística un poco más detallada, ¿verdad? Pero bueno, esto, y que también aquí hay una combinación con, si no estoy mal, no estoy del todo seguro, pero parecían ser nailings estos. Un soil nailing es también una metodología de anclaje, ¿sí? Soil es suelo en inglés, y nailing pues es de clavos, ¿no? Entonces un soil nailing la traducción literalmente sería un suelo enclavado. Básicamente lo que hace eso pues es generar una adherencia en el volumen de suelo contenido, y a través de ese como clavo evitar que el muro pues se logre fallar, ¿verdad?
Pero de alguna manera, si se dan cuenta, a través de ese empuje de perdón, de esa adherencia de clavos o de nosotros tener una porción de ese muro, pues sujeta al suelo, lo que tratamos de hacer es aprovechar el suelo de alguna parte, el que estoy conteniendo, el que está debajo del muro, etcétera, etcétera. Pero nosotros procuramos con ese suelo existente generar alguna fuerza de presión que va a ayudar y evitar que mi muro termine de voltear. Entonces, si se dan cuenta, acá pues sucede que tenemos el nivel de suelo inferior y el nivel de suelo superior. Si esto fuera un muro de contención, y digamos que todo el suelo que está conteniendo pues lo está empujando, a eso le denominamos nosotros empuje activo. Y el empuje pasivo es esa acción de respuesta que va a tener la estructura sobre el suelo, es decir, de este lado. Si no existiera el empuje activo, pues obviamente no puede existir el pasivo, pero si no hubiera pasivo, pues el muro, lo que ocurre es de que se comportaría como un muro sin fricción, entonces empieza a desplazar como tal, ¿verdad? Y básicamente así es como pues, se van aplicando los conceptos. Hay que encontrar ese equilibrio de fuerzas entre lo que se está aplicando contra lo que puede resistir el suelo en el estrato o en el nivel inferior, y con ello pues se puede trabajar sin problema los muros de contención. Habrán algunas variaciones en cuanto a las presiones, y esta gráfica que pues, se parece mucho a los esfuerzos a través del círculo de Moore, pues genera una línea de falla que tiene precisamente por la trigonometría una función trigonométrica, y se logra determinar pues la hipotenusa, ¿verdad? Entonces eso es lo que se le denomina como en este caso es la presión activa de Rankine. Y nosotros ya cuando veamos muros de contención lo que hacemos es de que utilizamos la ecuación directamente. Esta es la comprobación, pero nosotros ya nos quedamos con directamente las ecuaciones, ¿sí? Y así también pues habrían empujes pasivos, que son, como ustedes ya lo saben, el que está tratando de desplazar o voltear nuestro muro, ¿sí? Muy bien, hasta aquí sería la parte introductoria. Consulto si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Ok, todo claro, muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a